Si eres fan de Warhammer 40.000 y de los videojuegos, hoy es tu día. Acaban de anunciar Total War Warhammer 40.000 en los Game Awards 2025. Que el mismísimo emperador se levante de su trono dorado y lo vea. Te dejo el tráiler completo subtitulado y después te cuento toda la información oficial que han publicado. In the grim darkness of the far future, every soul's survival hangs by a thread. Mankind is beset by endless tides of aliens, traitors, and demons. Across countless worlds, battles rage. Lead your armies. Conquer worlds. Fight on as the galaxy burns. For there is no peace amongst the stars. There is only war. La verdad que para mí es una alegría inaugurar la sección del canal Noticias y Videojuegos con este título. Es que sin duda se trata de uno de los juegos más esperados por los fans de la franquicia. El anuncio fue uno de los bombazos de la noche, sin duda, y el encargado de la presentación fue David Harbour, quien en varias ocasiones ya se había declarado un fan de las miniaturas de Warhammer. Pasamos a ver directamente toda la información publicada por ahora sobre el juego y la vamos comentando sobre la marcha. Total War llega al milenio 41, la fusión de estrategia por turnos y batallas colosales en tiempo real que ha validado tantos galardones a la saga Total War, se adentra en el sombrío universo de ciencia ficción de Warhammer 40.000. Y recordemos que es el primer título que sale de esta temática que tenemos habitual, ¿no? Más medieval, más histórica y que se mete de lleno en la ciencia ficción. Continúa diciendo que en la era Indomitus la galaxia está sumida en las llamas de la guerra eterna y la supervivencia de hasta las últimas de las armas pende de un hilo. Ponte al mando de facciones legendarias, personaliza tu maquinaria de guerra y libra batallas devastadoras mientras te abres un sangriento camino por las estrellas. No hay tiempo para la paz, no hay respiro ni perdón, solo hay guerra. Como podemos ver en esta pedazo de imagen que comparten a continuación, ¿no? Importante el punto que viene a continuación, gente. Ponte al mando de 4 facciones legendarias. Ya sabemos un poco cómo funciona el tema de Total War, ¿no? Y quien no haya jugado a entregas anteriores, pues es bastante habitual. De hecho, tenemos el mejor ejemplo, que sería Total War Warhammer, en el que han ido sacando juego 1, juego 2, juego 3 con las diferentes razas o facciones, más luego montones de DLCs, o sea que ya es algo habitual en esta franquicia.
Lidera campañas por todo el vasto vacío con 4 facciones radicalmente diferentes, cada una con sus propias características de juego, armas devastadoras, máquinas de guerra apocalíptica y estrategias bélicas inspiradas en sus trasfondos particulares. Estoy un poco nervioso porque todavía no había leído las facciones, ¿vale? Lo estoy viendo ahora con vosotros, aunque me puedo hacer una idea. Space Marines, como no, soldados genéticamente mejorados para convertirse ellos mismos en armas. Sus huestes son más reducidas, pero su fuerza no tiene rival. Van ataviados con armaduras sagradas y portan el armamento más letal del Imperium, del que se valen para lanzar devastadores asaltos de precisión milimétrica. Orcos, no sé si estaréis de acuerdo, que tenía que estar entre las 4 iniciales, yo creo que sí, sin duda, aunque igual alguno eche en falta alguna facción también potente a la que le tenga cierto cariño, pero yo creo que los orcos llevan ahí de toda la vida, tenían que estar, ¿no? Hordas destructivas de brutales criaturas sedientas de conflicto. Se lanzan a la batalla en oleadas innumerables, blandiendo sus impredecibles armas y máquinas de guerra, recicladas e impulsados por el poder primitivo del WAG. Bueno, primitivo y ojo, tiene mucha historia, ya haré más adelante, si me animo, a algún vídeo hablando de esto, sobre el tema del lore y el WAG, porque, ojo, tiene mucho trasfondo esto. Aeldaris, ¿vale? Lo que serían los Eldar, gente, antigua raza Xenos al borde de la extinción, pobrecitos, llevan ya muchos años al borde de la extinción. Antaño dominaron las estrellas, pero ahora luchan a duras penas contra su funesto e inevitable destino. Son rápidos y elusivos, sus ataques son precisos gracias a sus poderes psíquicos y elegante armamento. Sacan partido de las debilidades de sus rivales antes de desvanecerse en las sombras. Dejadme en comentarios qué os parece estas facciones, cuál echáis en falta, si os gustan las que han metido inicialmente. Porque la cuarta que tenemos es Astra Militarum, las huestes inconmensurables de la humanidad, el mayor ejército jamás visto y un baluarte hecho de acero y carne. Sus legiones de soldados marchan al son del rugido de sus tanques y el estruendo de la artillería, y siembran la destrucción entre sus enemigos con disciplinada furia y determinación inquebrantable. Luego aquí nos comentan que hemos podido ver algo muy por encima en el tráiler. Personaliza tu maquinaria de guerra. Lánzate la batalla al mando de algunas de las facciones secundarias y los señores de la guerra más famosos del universo de Warhammer 40.000. El tema de que podemos customizar el aspecto, ¿no? Los colores, los patrones, es decir, el capítulo con el que estamos jugando. O forja tu propio ejército con una variedad de opciones de personalización solo comparable con la del juego de mesa. Haz tuyo tu ejército, ponle nombre a tu partida de guerra, elige sus colores sagrados y distingue a tus regimientos con distintos iconos para hacer temblar de miedo al enemigo. Modifica tus soldados, adapta la filosofía bélica de tu facción tanto para las campañas como para las batallas y dótala de tu propia combinación de habilidades tácticas devastadoras, rasgos distintivos y equipo arcano. Y a continuación aquí nos habla un poquito sobre el tema de la guerra a escala galáctica, que la verdad es que es una cosa, yo cuando he visto en el tráiler me ha encantado. Es que tiene que ser así en un Total War. Y a ver, no sé en qué punto estará exactamente de desarrollo el juego. Sí que es cierto que las imágenes que nos han enseñado son de una pre-alfa, pero aquí tienen para meterle mucho mano. Espero que lo hagan muy bien, sinceramente. Combate en un universo abierto en el que no existe la paz, solo la guerra. Expande tu imperio turno a turno, capturando planetas, mejorando flotas y gestionando tu economía bélica mientras te abres camino hacia el dominio total. Lucha por decidir el destino de mundos enteros, conquista y desarrolla fortalezas, bombardea a tus enemigos desde la órbita y despliega ejércitos sobre el terreno para liberar sobrecogedoras batallas en tiempo real por el dominio de las instalaciones y las regiones de cada planeta. Es que como esto lo hagan bien, gente, menudo pepino de juego, de verdad. Aún falta mucho, pero tiene pintaza. Desde luego, para los que somos super fans del tema de miniaturas, coleccionarlas, pintarlas, para nada va a sustituir al hobby nunca, pero ostras, mola mucho tener esto en un videojuego, ¿no? O sea, es un plus enorme, no sé. Estoy muy encantado, por si no se nota. Cuando la amenaza se vuelva demasiado temible, plantéate emplear armas a escala apocalíptica con las que podrás borrar la existencia de planetas enteros, que también hemos visto por ahí un pequeño guiño, ¿no? Durante el vídeo. De locos, totalmente. Entra en liza en batallas devastadoras. Ponte al mando de vastos ejércitos de curtidos soldados en enfrentamientos brutales por diversos mundos arrasados por la guerra, con sus propios biomas y terrenos de batalla, en los que podrás ver las secuelas del combate en tiempo real. Recluta tu ejército a partir de un letal arsenal de unidades específicas para cada facción, con poderosos veteranos, escuadras de combate de élite, caminantes altos como torres, imagino que esto lo dicen por la secuencia que vemos de los orcos, ¿no? Dentro del tráiler, y máquinas de guerra colosales.
Si la batalla no va a tu favor, convoca refuerzos para reavivar tu esfuerzo bélico. Desata continuo potentes habilidades con las que dominar el curso de la batalla, desde bombardeos indiscriminados a pasadas de ametrallamiento aéreas y artillería láser. Cada impacto altera la forma del terreno, creando nuevas coberturas y oportunidades tácticas. O sea, locura absoluta, como esto lo hagan bien, insisto, ¿eh? Y bueno, pues ¿qué nos van a decir, no? Que el contenido del juego, pues básicamente es eso, un contenido oscuro, con guerras, conflictos, violencia. Sinceramente, aunque todavía no sabemos exactamente cuánto le falta para el lanzamiento, que es probable que sea mucho, ¿vale? Ya que esto solo es un primer anuncio, estoy bastante ilusionado con este juego, gente. No sé qué os ha parecido, no sé si os ha pillado por sorpresa, no sé si ya sabíais algo, porque había rumores bastante heavy ya sobre que se iba a anunciar este juego, porque habíamos tenido alguna filtración previa, ¿no? Relacionado con Total War y 40K. Pero la verdad es que viendo el tráiler, si te gusta Warhammer 40.000 y sobre todo tienes la suerte de que te gusten también los videojuegos, creo que es un título que se va a poder disfrutar mucho. Se va a poder disfrutar mucho y que también al mismo tiempo aquí tienen la gallina de los huevos de oro. O sea, yo creo que aquí tienen un negocio durante muchos años. Si ya lo han hecho con el Total War Warhammer 40.000, que yo creo que está como más extendido, tiene una comunidad un poco más grande y más seguidores, va a pasar seguramente lo mismo, pero multiplicado. Sin más, gente, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya hecho tanta ilusión como a mí. No olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con el universo de Warhammer en general. Como siempre, os animo a que compartáis cualquier cosita por los comentarios. Y dicho esto, me despido y nos vemos en la batalla.